Estamos en este momento con el doctor Fabián Rosas. Él es uno de los principales hombres que maneja las urgencias y las emergencias en nuestro país. Y lo hemos invitado porque hay dos tipos de urgencias hoy en Colombia, las que son COVID y las no COVID. Doctor Rosas, bienvenido a Noticias Caracol. Primero hablemos de las emergencias no COVID. ¿Cuáles son y en qué momento de hoy yo hace ese servicio? Bueno, Carlos, muy buenos días a todos. Y creo que es muy importante esa pregunta para poder diferenciar estas urgencias COVID y las no COVID. Digamos que por esta cuarentena hemos visto una disminución muy importante, cerca de un 40 a un 50% de las urgencias no COVID. Accidentes de tránsito, enfermedades cardiovasculares, violencia. Esas son las urgencias no COVID que son el pan de cada día antes de la pandemia. ¿Cómo reconocer esas urgencias no COVID? Dolores de pecho, ¿sí? Que están asociadas a desmayo, a náuseas, a dificultad para respirar o que se vaya para un brazo. Hay que consultar rápidamente, dado el riesgo de un infarto. Accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Que tengamos pérdida de la fuerza de la mitad del cuerpo, que no podamos hablar bien. Esas son cosas que podemos consultar inmediatamente. Doctor, y por ejemplo, si a mí me duele la ingle, un dolor al lado del estómago, lo que usted decía, pérdida de conocimiento, ¿corro para urgencias? Sí, claro, digamos que la urgencia es o riesgo de perder la vida o riesgo de perder alguna funcionalidad de un órgano o una extremidad. Si tengo dolor abdominal asociado a fiebre, localizado en la parte derecha, tengo que consultar para poder determinar si es una apendicitis o alguna enfermedad que toque algún tratamiento quirúrgico. Doctor, hablemos de las emergencias COVID. Por ejemplo, yo empiezo a toser, empiezo a sentir que me falta el aire, ahorita hablábamos del oxímetro, que es muy importante. Se me cayó el perfume y yo no siento el olor. ¿Qué debo hacer? Creo que es importante porque de los principales síntomas y más asociados al COVID es la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Si yo estoy en casa, estoy comiendo y no siento el sabor de las comidas, no siento el olor, pero además de eso tengo fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, inmediatamente consulto. Tenemos que tener claro esos factores de riesgo que están asociados a aumento de la mortalidad en COVID. Pacientes obesos, pacientes de edad mayor a 65 años, cardiópatas, son cosas que tenemos que tener en cuenta para consultar rápidamente a los servicios de urgencia. Pero usted dice, doctor, consultar, ¿qué hago? Llamo a la EPS, me voy para urgencias, pongo el dedo en el oxímetro y me está diciendo que tengo 84. Claro, excelente pregunta, porque ahí nos logra diferenciar dos líneas de acción. Una, la entrada al sistema de salud, que lo puedo hacer por medio de mi asegurador. Llamo y digo, tengo estos síntomas. Muchos aseguradores van hasta la casa, le toman la muestra y les dan signos de alerta y les están haciendo un seguimiento constante, ya sea por llamada o visitas domiciliarias. La otra vía es que si yo tengo las opciones y herramientas como el pulsoxímetro, que bien lo nombran, tengo un valor por debajo de 90, soy gordito, hipertenso, tengo fiebre y mucha dificultad para respirar, consulte inmediatamente a los servicios de urgencias. Usted me decía que la gente llega muy deteriorada a los servicios de urgencia. Prácticamente están listos para intubación. ¿Por qué está pasando esto, doctor? ¿La gente tiene miedo de llegar a las urgencias? Sí, Carlos, yo creo que ese es un problema y una estigmatización actual y la gente está demorándose en consultar, tanto por patologías no COVID como por patologías COVID. Y entonces cada vez que llegan muy críticos o llegan pacientes infartados que ya la ventana de tratamiento está por fuera, o llegan pacientes con COVID con mucha dificultad respiratoria y toca ya iniciar tratamientos muy agresivos como la intubación orotraqueal, como bien lo decíamos en la nota anterior. Entonces creo que el llamado a la comunidad es tener claro cuáles son los signos de alerta, tener claro cuáles son mis factores de riesgo para poder identificar rápidamente y consultar rápidamente los servicios de urgencias. En su cabeza está el servicio de urgencias de todo el país. Si decimos que, por ejemplo, las UCI en Bogotá están en el 93.9, ¿el nivel de las urgencias hoy en Colombia en qué estado, doctor? 100%. Digamos que ahorita tenemos una gran afluencia llenos porque hay pacientes muy críticos en los servicios de urgencias, son pacientes que requieren gran atención del talento humano, son pacientes que requieren gran consumo de insumos
¿sí? Entonces necesita un gran cuidado y eso hace que se represen los servicios de urgencias también, porque no tenemos dónde direccionarlos. Usted estuvo en una reunión con otros médicos y decía, ojo, porque los pacientes que nos están llegando a la UCI están por encima de las camas que hay. En Bogotá decimos que hay 122 camas, o sea, ¿tenemos 122 pacientes que podemos despachar ya para una cama? ¿O qué está pasando ahí? Las autoridades gubernamentales no tienen clara la información de que esas camas les falta algo. Hay muchas variables, Carlos. Por ejemplo, vamos a tener 123 camas en este momento, pero tener 150 pacientes para remitir. Entonces, esa oferta de camas que tenemos no es suficiente para la demanda de pacientes que se está teniendo en este momento por patologías COVID. Sean pacientes que estén conectados a un ventilador o sean pacientes que requieran unidades de cuidado intensivo que no estén a un ventilador. Entonces, esta demanda sobrepasa la oferta de las camas que tenemos. Esa oferta de camas dependen de muchas cosas, no solamente en que la cama esté lista con el ventilador. Tenemos disponibilidad de talento humano, tenemos los medicamentos, tenemos los insumos tecnológicos para poder atender adecuadamente a ese paciente. Son cosas que van mucho más allá de tener una cama disponible. Y es por eso que agradecemos. Doctor, usted dice que en tiempo real tenemos que manejar esta información. Esto, SaludData no puede ser cada 24 horas, cada 12 horas. Esto tiene que ser en tiempo real. ¿Cuántos pacientes tengo aquí listos para UCI y cuántas tengo ya, cierto? ¿O no, me equivoco? Sí, cierto. Y estoy completamente de acuerdo. Creo que el indicador para poder sobrellevar la pandemia no es solamente el porcentaje ocupacional, porque ya expliqué el por qué dependemos de muchas otras cosas. Tenemos que tener claro cuántos pacientes requieren unidades de cuidado intensivo, y eso lo debe tener claro en SaludData. Debemos saber cuál es la tasa de éxito de las remisiones de estos pacientes. ¿Por qué? Porque con esos datos podemos generar estrategias claras para poder remitir a los pacientes adecuadamente, sea a Bogotá o sea a otras UCIs del país. A propósito de esas remisiones, usted me va a contar una cosa que, Dios mío, aterra. Escuchen ustedes, doctor, porque yo le creo a usted. Si usted me cuenta eso, viene una pantalla, esto queda grabado, como dice mi amigo Juan Diego. ¿Qué fue lo que pasó, doctor? Bueno, hay una situación que está siendo muy, muy preocupante y es el acceso de las camas UCI desde la remisión. Una vez tenga un paciente ventilado en un servicio de urgencias, se inicia el proceso de remisión por medio de la oficina de referencia y contrarreferencia y se avisa a la Secretaría de Salud. Una vez se ubique ese paciente en una cama UCI, viene un proceso de la ambulancia para poder llevarlo. Que hemos visto en casos concretos y puntuales, que la ambulancia lo recoge, lo lleva a la unidad de cuidado intensivo a la cual estaba destinada y dirigida y regulada por la Secretaría de Salud, y cuando llegan dicen, no sabíamos y no tenemos camas. ¿Cómo? El caso puntual, tenemos de un paciente el día de ayer que fue aceptado en una de las clínicas de Bogotá sin disponibilidad de camas UCI y tocó ser redirigido a otra unidad de cuidado intensivo. O sea, yo pongo las alertas sobre este punto porque creo que es muy importante poder tener claro, y por eso la evidencia y los datos claros en SaludData para poder ayudar a controlar esas cosas que no pasen. No podemos llegar a un paseo de la muerte. ¿Cómo? Es algo muy preocupante, Carlos. Doctor, o sea, llegó el paciente a la clínica y resulta que no, es que aquí no hay camas para atender a este paciente. ¿Quién resuelve entonces? ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué pasó, doctor? Ese paciente fue redirigido a otra unidad de cuidado intensivo, pues gracias a la colaboración de un grupo, de grupo médico y también a la colaboración de la Secretaría de Salud, pero creo que una vez se puede asignar la cama, porque no es un caso, ha pasado 2, 3 casos conocidos ya por mí y por varios del sector salud, y es un llamado también a que poder tener mayor insumo, mayor recurso humano dentro de la Secretaría de Salud para poder tener esos datos reales, en tiempo real, o lo más cercano al tiempo real, para que estas situaciones no puedan pasar. Doctor, finalmente, hemos conocido de casos en donde los médicos han abierto las alarmas y ustedes les dicen, ¿qué les está diciendo la alcaldía? ¿Vamos a resolverlos o los van y los visitan a ver qué les encuentran? Digamos que dentro de todas las instituciones de Bogotá hemos tenido acompañamiento tanto a la Secretaría de Salud en visitas constantes como por parte de la personería en forma de apoyo. Siempre vienen, visitan cómo estamos con respecto a camas, qué pacientes necesitan ubicar, ¿sí?
es un gran apoyo que tenemos, pero no hacemos nada si con ese apoyo no está articulado con el hospital al cual va a recibir el paciente. Debemos estar articulados y poder recibir ese paciente, pero cosas como lo que acabamos de contar no pueden pasar. Doctor Fabián Rosas, en nombre de los televidentes, gracias por hacernos claridad cómo y cuándo ir a las UCIs. Y eso que usted nos reporta es muy grave. Muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en estas Noticias en Desarrollo. Muchas gracias a ustedes y por favor cuídense.